Bendiciones, queridos hermanos, bendiciones y bienvenidos tengan cada uno de ustedes a esta tarde bendecida, tarde de predicación de la bendita y santa palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos, y gracias por estar aquí, gracias por conectarse, gracias por nuevamente otro martes preparar el corazón para escuchar el bendito mensaje del Señor. Bendiciones y bienvenidos a todos los que se están conectando hoy martes 13 de octubre, en el cual nos reunimos nuevamente, hermanos y hermanas, alrededor de la bendita y santa palabra de Dios para escuchar el mensaje que tiene el Señor para cada uno de nosotros hoy en esta tarde. Te saludo con mucho cariño, con mucho respeto, tu hermano en Cristo, aquí desde California, Jesús Rangel, para servirte. Y me da mucha alegría, mucho gozo el que nos vuelvamos a reunir como cada martes, hermano y hermana, alrededor de la palabra para escuchar el bendito mensaje del Señor. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, que se están conectando, que se van preparando, que van preparando su palabra, que están preparando todo lo que en esta tarde hoy vamos a usar para escuchar el bendito mensaje del Señor. Nuevamente, hermano y hermana, a los que se están conectando, bienvenidos tengan cada uno de ustedes. Gracias, gracias, mis hermanos y hermanas, por estar aquí. Bienvenidos un martes más, bendito sea el Señor, que nos reunimos alrededor de la bendita y santa palabra de Dios. Qué alegría, qué gozo nuevamente poder estar aquí con ustedes, aunque sea de esta forma, aunque no nos podemos ver probablemente físicamente, pero aunque sea de estos medios, hermano, utilizarlos para la mayor gloria de Dios. Amén. Que todos los medios le den la gloria y la honra a nuestro amado Señor Jesús. Entonces, hermano y hermana, a todos los que se están conectando, bienvenidos, gracias, gracias por estar aquí. Quiero agradecerles a todos los que se conectan cada martes, a todos los que comparten los videos, a los que van a la página de YouTube, al canal de YouTube también, y comparten los videos, los comparten con su familia. Bendito sea el Señor. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, que cada martes y durante la semana comparten las predicaciones, comparten los videos con su familia. Yo le agradezco al Señor por esta bendición que me da, esta gran responsabilidad que me da de estar aquí con ustedes, de compartir cada martes el bendito mensaje del Señor. Ya tenemos empezamos desde abril a compartir los temas con ustedes, entonces más de 5 meses que estamos aquí con ustedes cada martes y le damos toda la gloria a el Señor que nos permite, hermanos, estar aquí y compartir el bendito mensaje de salvación. Bendiciones a todos los que se están conectando, a todos los que están escribiendo ahí sus comentarios. Bendiciones, mis hermanos y hermanas, gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy en esta tarde vamos a tocar un tema muy especial como cada martes, porque todos venimos de una familia, todos tenemos una familia, buena o mala, como tú lo quieras ver, pero todos venimos de una familia. Y hoy vamos a tocar este tema, el tema sobre la familia. Y lo que te voy a compartir, hermano, no son consejos, amén, porque yo no soy nadie para dar consejos. Lo que te voy a compartir es el mensaje del Señor tomado de la iglesia, también lo que la iglesia nos enseña acerca de la familia. Amén. Por eso vamos entonces, ya que se están conectando varios, te doy la más cordial bienvenida, mi hermano. Y entonces nos ponemos en la presencia de Dios hoy en este martes. Vamos a comenzar con la enseñanza, vamos a comenzar con el tema. Ahí donde tú estás, hermano, te voy a invitar a hacer un momento de oración y ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor.
Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por su vida, gracias por su familia, gracias por su testimonio y gracias, amado Padre, por la vida de cada hermano que está hoy aquí conectado y por la vida de cada hermano que en algún momento llegará a escuchar este mensaje del Señor. Padre Santo, Padre bueno, yo te quiero pedir que nos ilumines, que a través de tu palabra el día de hoy toque nuestro corazón, que abramos el corazón de par en par para dejar penetrar tu palabra, Señor, y que dé fruto y un fruto en abundancia. Señor, te quiero pedir por las familias de cada uno de mis hermanos. Te quiero pedir, amado Padre, por sus esposos, esposas, por sus hijos. Y si están reunidos en esta tarde, Señor, que se reúnan alrededor de la palabra para escuchar el mensaje de salvación. Te quiero pedir, Padre, por cada familia que está pasando problemas, dificultades, tribulaciones. Te quiero pedir, amado Señor, por cada matrimonio que está pasando momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de tribulación. Querido Señor, Padre mío, te quiero pedir que en esta tarde tu Espíritu Santo descienda con gran poder y penetre nuestro corazón con el fuego de tu palabra, Señor. Padre Santo, te pedimos que tu palabra penetre el corazón, nos dé la gracia, nos dé la dicha, nos dé el fuego para seguir adelante con nuestra familia, guiándola por un buen camino. Señor, también te ponemos a tus pies todas las necesidades que han llegado a nosotros, todos los enfermos, pues todos los que han pasado a mejor vida, por todos aquellos que están infectados por el coronavirus. Te pedimos, Señor, también por todo lo que está pasando en la sociedad, en la política, en la iglesia, en las familias, en las escuelas, en el mundo entero, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que este virus pronto termine, Señor. Y que las familias puedan ir a la iglesia, puedan volver a la iglesia con gozo y con alegría. Te pedimos por todos los que están viajando, por todos los que están enfermos, todos aquellos que están en los hospitales, que conocemos y que no conocemos, Señor, te los ponemos a tus pies. Y queremos invocar la presencia de nuestra Madre del Cielo, diciéndole a María Santísima, nuestra Madre: acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu asistencia o reclamado tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animados con esta confianza, a ti también acudo y acudimos todos, oh Madre mía, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios y Madre nuestra, no deseches mis súplicas, antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén, aleluya, amén. Y ahí donde tú estás, hermano, decimos todos juntos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque te quiero decir, hermano, que cualquier cosa que sucede en tu corazón a través de la predicación de la palabra es obra del Espíritu. Amén. Es obra del poder del Espíritu Santo. Yo simplemente vengo con gozo y alegría a intentar compartirte el Evangelio, pero lo que toca tu corazón, quien abre tu corazón, quien cambia tu corazón, es obra del Espíritu. Amén. Y yo le doy toda la gloria a mi Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, mis hermanos y hermanas, a todos los que están conectados, bienvenidos nuevamente a esta tarde de predicación de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con este tema que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. El tema de hoy se llama la familia, la iglesia doméstica. La familia, la iglesia doméstica. Amén. Y comenzamos esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Y como comencé diciéndote, hermano, yo no pretendo en esta noche darte un consejo. Amén. Yo no pretendo darte la pauta por donde te dirijas. Tú y yo lo que vamos a hacer en esta noche es escuchar lo que dice la palabra y escuchar lo que dice la iglesia de cómo vivir en familia, de cómo ser iglesia en la familia. Estamos viviendo tiempos en donde la familia es atacada. Estamos viviendo tiempos donde la familia es denigrada. Estamos viviendo tiempos en donde no se le da el deber a la familia que merece. Amén. Pero también estamos viviendo tiempos donde muchos padres como tú y como yo, se nos hace fácil delegar las responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que te corresponde a ti, que lo que me corresponde a mí de llevar a cabo y de hacer, muchas veces se lo dejamos a los demás. Se lo dejamos al catequista, se lo dejamos al párroco, se lo dejamos a la maestra, se lo dejamos a otras personas. Y hay cosas que a ti y a mí como padres nos corresponden hacer. Amén. Por ejemplo, en este tiempo queremos que los teléfonos sean inteligentes. Amén. Y entre más inteligentes, más fáciles nos hacen la vida. Entre más rápido agarre internet, más fácil es la vida. Entre más rápido pueda entrar yo al Facebook, más rápido me hace la vida. Queremos tener todo inteligente. Teléfonos inteligentes, carros inteligentes, computadoras inteligentes. Inclusive, te digo un secreto, hay casas inteligentes en donde tú entras, un aplauso y se prende la luz. Y le puedes decir a Alexa, Alexa, prende la televisión, Alexa esto, Alexa lo otro, ponle seguro a la puerta, prende el tostador, prende el café. Hay casas inteligentes. Pero el que una casa, hermanos y hermanas, sea inteligente, no quiere decir que sea un hogar inteligente. Amén. Y ahora en estos tiempos, la familia es atacada. La familia es denigrada. El demonio ataca especialmente a los matrimonios y a las familias. Podemos tener todo inteligente, pero en el hogar, tú y yo, hermanos, estamos llamados a ser inteligentes, pero sobre todo a ser astutos. Amén. A ser astutos para no dejar que el enemigo meta su cizaña con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo y en medio de nuestra familia. Amén. Vivimos en una cultura donde es muy fácil delegar, que lo limpie otro, que lo haga otro, que lo haga la vecina, que lo haga el papá, que lo haga la mamá, que lo haga la abuela, el abuelo. Hermanos y hermanas, en estos tiempos en los que estamos viviendo, necesitamos ser papás y mamás verdaderos. Yo muchas veces participo en retiros de confirmación o en retiros de primera comunión, más de confirmación. Y los padres de familia van y te entregan al adolescente en el retiro de confirmación y van y te dicen, tenga, aquí está mi hijo, usted catequista, usted predicador, usted padrecito, acomódenmelo. Acomódenle en la fe, enciéndanle la fe, transfórmenlo en seguidor de Jesucristo. Vamos y delegamos la responsabilidad de papá y mamá a los catequistas, a los servidores, al programa de catequistas, al encargado de catequistas, al encargado de confirmación. Y les decimos, ve y arréglamelo, acomódamelo, y aquí vengo el domingo por él, ya que sea un servidor de Cristo. Porque estamos acostumbrados, hermanos y hermanas, a delegar las cosas. Muchas veces decimos, no,
Lo voy a mandar al retiro de confirmación y ojalá le ayude, porque voy a pagar 150 por el programa y necesito que le ayude. Y queremos que salga del programa, queremos que salga de la primera comunión, ya santo el niño. Y muchas veces, hermano, la primera responsabilidad, el primer catequista, el primer maestro en la fe, comienza en el hogar. Es responsabilidad de nosotros, mi hermano. Por eso hoy el tema se llama La familia es la iglesia doméstica. Porque más adelante vamos a ver que tu hogar, que mi hogar, es una pequeña iglesia. Amén. Es una pequeña iglesia. Y papá y mamá, o si solamente está mamá, o si solamente está papá, es el sacerdote de cada iglesia. La primera iglesia no comienza allá en el templo. La primera iglesia no comienza allá en el catecismo, hermanos y hermanas. La primera iglesia comienza en cada hogar. Amén. En cada hogar. En cada familia, dice el catecismo de la Iglesia Católica, ahí comienza la primera iglesia. Cada hombre, cada papá, hombre de familia o mamá de familia, si es tu caso, es sacerdote de esa iglesia doméstica. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar sobre ello porque te cuento un día estábamos en un retiro no era de confirmación, un retiro de jóvenes. Había un joven que estaba abriéndole el corazón a Jesús. Estaba entregado en el retiro. Y los temas estaban compartiéndose y el joven estaba abriendo el corazón, estaba siendo tocado por la palabra. Pero me dice, y se acerca el joven y me dice: Jesús, a las 3 me tengo que ir. Y le digo: ¿por qué te tienes que ir? Dice: porque a las 3 va a venir mi papá y mi mamá, porque vamos a ir a una quinceañera. Y no estoy diciendo que las quinceañeras sean malas, absolutamente que no. Pero estos papás no pudieron haber dejado al joven todo el retiro que porque iban a una quinceañera. Llegaron las 3 de la tarde, llegaron por él, el joven no se quería ir. El joven estaba emocionado en el retiro, pero papá y mamá tenían que ir a una quinceañera. Trajeron al joven al retiro para que se lo acomodaran, para que lo convirtieran. Pero papá y mamá no ponían de su parte. Y lo sacaron del retiro y se lo llevaron. Sin saber que el retiro, que la fe comienza desde la casa. Amén. Desde la casa. Primero quiero ir a la palabra de Dios para escuchar lo que dice el Señor a través de su palabra. Porque podemos preocuparnos de muchas cosas. Y me va a decir ahorita el padre de familia: oye Jesús, pero yo tengo que trabajar. Mamá y papá tenemos que trabajar. Si aquí no trabajamos, no comemos. Claro, es importante trabajar. Pero también es importante guiar a la familia en la fe. Amén. No todo en la vida es el trabajo. ¿Y qué nos vino a enseñar este 2020 a través de esta pandemia? Que podemos tener el mejor trabajo, estar trabajando 20 años en el mejor trabajo, y de repente viene una pandemia, viene una enfermedad y nos quitan el trabajo de un abrir y cerrar de ojos. El trabajo no es seguro, no es para siempre. La familia sí. Y había gente en esta pandemia que no estaba acostumbrada a estar en casa con los hijos porque siempre se la pasaban trabajando. Sí proveían alimento físico, pero estaba faltando el alimento espiritual a la familia. Y al rato decimos: ¿por qué mi hijo no me hizo caso? ¿Por qué mi hijo se metió en esto? ¿Por qué mi hijo está pasando estos momentos difíciles? ¿Por qué, mi hermano? Porque no se vivió en una iglesia doméstica. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios
la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo 5, 8. Es una palabra fuerte. Es una palabra para ti, pero también para mí, mi hermano, porque yo también me incluyo y me predico a mí. Dice la palabra de Dios. Mateo 5, versículo 8. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de su familia, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, por tu santa y bendita palabra. Amén, aleluya, amén. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos: si alguno no cuida de los suyos, especialmente de su familia, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Otras traducciones dicen: es peor que aquel que no cree en el Señor. Y esto nos pasa a los que vamos a la iglesia, a los que no vamos a la iglesia, a los que se involucran mucho en el trabajo, inclusive también a los que se involucran mucho en la iglesia. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Porque nuestra primera iglesia, nuestro primer ministerio, nuestra primera responsabilidad es en la casa, mi hermano. Y cuando San Pablo está explicando esta escritura, él estaba hablando hacia las viudas, que en la época de Jesús, al morir su marido, en muchas ocasiones quedaban desamparadas. Pero en el versículo 8 nos dice lo que te acabo de compartir. Quien descuida a su familia, y no solamente que la descuide de pan, hermano, que la descuide de inculcarle la fe. Mucho, y por eso yo les decía en la promoción, en el volante, háblenle a los hombres, amén, háblenle a los hombres. Y yo sé que alguno que otro se va a molestar conmigo, pero es la verdad. Hombre, tú que me estás escuchando, el primero que tiene que inculcar la fe en la familia es el varón, es mamá y es papá. Y es papá. La pregunta de esta noche es: ¿qué tanto estamos cuidando y fomentando la fe en la familia? Dice la palabra del Señor: quien no cuida de los suyos, quien no guía de los suyos, quien no inculca la fe en los suyos, dice, aquí está, gloria a Dios, amén, ahí está el marido. Porque podemos llegar a delegar nuestra responsabilidad. Que le enseñe el vecino, que le enseñe el catequista, allá que le enseñe el grupo de oración. Dice el marido: hay que vaya la mujer, al cabo ya que ore por mí. El primero, hermano y hermana, que debe de enseñar a orar es el papá y la mamá. Sobre todo, el varón. Y ahorita lo vamos a leer. La iglesia doméstica somos cada uno de nosotros, es tu hogar. Así como le exigimos a la iglesia, y yo escucho tanta gente decir: ¿por qué la iglesia no hace esto? ¿Por qué la iglesia esto? ¿Por qué la iglesia esto? Así como exigimos a la iglesia, mis hermanos y hermanas, así nos debemos de exigir a nosotros mismos como hogares. Si tú y yo no enseñamos la fe en el hogar, otra persona les va a enseñar, ¿sabe qué otras cosas? A nuestros hijos. Tú y yo como familias, como matrimonios, somos la iglesia doméstica y ahí es donde comienza la fe. Dice la palabra de Dios: quien no se preocupa primero de los suyos. Y ese no se preocupa es muy amplio. Quien no se preocupa, obviamente, de dar comida y todo eso, pero quien no se preocupa de la fe también es peor, dice la palabra, que aquel que no cree. ¿Ya te preocupaste por llevar a tu familia a misa? ¿Ya te preocupaste porque si se han confesado?
¿Ya te preocupaste por si están viviendo en gracia? Nos toca a nosotros, mi hermano y mi hermana. Nuestra casa y nuestro hogar es la primera escuela de la fe. Vamos a ir al catecismo. Ya vimos lo que dice la palabra, que nos dice: quien no se preocupa de los suyos, de los de casa, por llevar a tus hijos a la Santa Misa, por llevar a tus hijos a los sacramentos, dices, quien no se preocupa de los suyos es peor que aquel que no cree en el Señor. Tú y yo, mi hermano y mi hermana, somos la iglesia doméstica. Amén. La iglesia de casa, donde se comienza a orar, a enseñar a persinarse, donde se comienza a vivir el evangelio. El catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1655, nos dice: Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Amén. La iglesia, dice el catecismo, no es otra cosa que la familia de Dios. Tú, hermano, como matrimonio, como hogar, papá, mamá, con tus hijos, o si estás sola, o si murió el esposo o el esposo, pero aunque no esté papá o mamá, tú con tus hijos es la iglesia doméstica, la familia de Dios. Tan importante es la familia, hermano y hermana, que hasta el mismo Dios quiso encarnarse y nacer dentro de una familia y crecer dentro de una familia. Jesús creció en el medio del seno de José y de María, porque tan importante es la familia que hasta el mismo Dios quiso crecer en una de ellas. Y Jesús, en la Sagrada Familia, ahí empezó a orar, ahí conoció la fe. Ahí María le enseñaba a orar. Ahí San José le enseñaba los buenos modales. En la familia. Amén. Tan importante es la iglesia doméstica, o sea, tu iglesia, que el mismo Dios quiso crecer en una. Hay muchas ocasiones en que el matrimonio no está saliendo bien, en que papá o mamá no se están portando bien, y lo primero que pensamos es: vamos a separarnos, vamos cada quien por su rumbo, vamos cada quien a hacer lo que a nosotros nos guste. Pero no se dan cuenta que tienen a hijos que necesitan crecer en un ambiente sano, en un hogar, en una familia. Qué terrible es la infidelidad cuando dejas a tus hijos desamparados sin la iglesia doméstica, sin una familia. Amén. Tan importante, hermanos, es la familia, que el mismo Dios quiso nacer en una. Y dice la palabra de Dios que cuando se convertía papá o mamá en la familia, después esa persona luchaba, oraba para que todo el hogar se convirtiera. Por eso decía muchas veces: se convirtió él y toda su casa. ¿Han escuchado esa expresión? Se convirtió él y toda su casa. Porque una vez convertido uno, una vez escuchado uno la palabra de Dios, luchaba, daba testimonio, oraba al Señor para que los demás le creyeran que había un cambio en su vida. Y toda su familia, dice la palabra de Dios, toda su casa se convertía. Amén. Por eso cuando se convertía a alguien, no era solamente uno. Después es promesa de Dios, dice que todos. Pero la persona se dedicaba a luchar por su familia, a luchar por su hogar, por su iglesia doméstica. La iglesia doméstica es como una pequeña célula en medio de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. Dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1656: en nuestros días
En el mundo frecuente, extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto a faros de una fe viva e irradiadora. Por eso el Vaticano Concilio II llama a la familia iglesia doméstica. Dice el catecismo: en el seno de la familia, pongan atención papás y mamás, súbele volumen. Los padres, papá y mamá, han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. Y han de fomentar la vocación personal de cada uno, con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Esta es palabra de la Santa Iglesia Católica. La iglesia es la iglesia doméstica. Y dice, y deben ser, número uno, dice el catecismo, como faros que irradien la fe, hermanos y hermanas. Faros encendidos que irradien la fe. Pero hay familias que son faros apagados. Que hay familias que son faros donde no está la luz. Que están apagados. Que el papá se la pasa tomando. Que la mamá se la pasa en el Facebook. Y los muchachitos se la pasan en la tablet. Y no hay una fe encendida que irradie la luz. Amén. Para ti, varón, que me estás escuchando, tú, papá, tu mamá, eres la primera. Yo soy el primer responsable de que mi hogar irradie luz hacia los demás. Me preguntan por los numerales. Numeral 1655 y numeral 1656 del Catecismo de la Iglesia Católica. Tu familia, hermano, debe de irradiar una luz que motive hacia los demás, que ayude hacia los demás. Querido hermano, querido papá, querida mamá que me estás escuchando, dice el catecismo, los padres han de ser los primeros anunciadores. Amén. El primer predicador que tu hijo, que mi hijo debe escuchar es a papá y es a mamá. Al primera predicación, y no predicación así como estábamos ahorita, sino predicación con la vida, con la palabra, pero también con el testimonio. Con el testimonio, mis queridos hermanos. Si papá no va a misa, si papá no quiere ir a misa, ¿cómo le va a exigir a su hijo que vaya a misa? Si papá no ora, si mamá no ora, ¿cómo le va a exigir al hijo que ore? ¿Cuántos papás, cuántos jóvenes no me he encontrado en los retiros, como les decía al principio, que van y le dicen al catequista, aquí está mi hijo, compónganmelo? Cuando la fe comienza desde el hogar. Querido varón, y espero que no te enojes conmigo, si no, dice el hermano José David, a la salida nos reconciliamos. Querido varón que estás escuchando, así como trabajamos, así como proveemos pan para el hogar, nuestra tarea también principal es llevar a tu familia al cielo. ¿Cómo? Inculcándoles la fe. ¿Por qué en los grupos de oración hay más mujeres que hombres? Porque dice el varón, esas son cosas de mujeres. Hay que rece mi esposa por mí. Hay que vaya mi esposa por mí. No, hermano y hermana. Discúlpame, pero tengo que decirte en esta noche que la fe debe entrar por ti, por el varón, por el sacerdote que eres tú, mi querido varón. Por ti. Y si no les enseñas tú la fe, otras personas les van a enseñar otras cosas a nuestros hijos. Dice el catecismo, los padres han de ser los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. Con su palabra y con su ejemplo. Dice el papá, hijo, no tomes porque es malo. Y el papá trae una cerveza en la mano. Hijo, no fumes porque te va a hacer daño.
y el papá no para de fumar. Hijo, respeta a las mujeres. Y el papá le da una buena zapatiza a la mamá. No hay testimonio, hermano. Y al rato le decimos, Señor, ¿dónde perdí estos hijos? ¿Por qué me los mandaste de esa manera? Hermano, porque la fe se vive desde el hogar. Desde el hogar. Se comienza, dice el catecismo, y esto es lo que nos enseña la iglesia, se empieza a vivir desde el hogar. Saliendo de la Santa Misa, se te atraviesa un carro por enfrente, y que es la primera reacción de papá, recordarle el 10 de mayo. ¿Y quién te está viendo? Tu hija y tu hijo. ¿Y qué les estamos enseñando? Que está bueno recordarles el 10 de mayo a medio mundo. Que está bueno decirles a los demás hasta de lo que se van a morir. Si papá lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer. Dice la palabra de la iglesia. Anunciarles la fe con palabra, pero también con su ejemplo. Amén. ¿Cuántos papás que están ahí no les han dicho, cuando están bebés, cuando tienen 3, 4 años, hijo, tómate una cerveza para que te vayas haciendo hombre? ¿Eso no es inculcar la fe? ¿Cuántas personas le han dicho, ándale, te voy a llevar con una muchacha para que te hagas hombrecito? ¿Eso no es inculcar la fe? ¿Cuántos no le hemos dicho, deja que tu mamá vaya al grupo de oración? Eso es cosa de viejas. Eso no es inculcar la fe. La fe comienza por papá y por mamá. Que llueve o truene o relampaguee, hace lo posible por guiar a su familia a la Santa Iglesia. Vuelvo a repetir, dice la iglesia, nuestras familias deben de ser faros que irradien la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sucede en nuestras convivencias? En Navidad, borracheras, pleitos, discusiones. Ese es el ejemplo que nuestros hijos van a ver. Y cuando ellos tengan su familia, van a pensar que el día de Navidad es para borracharse, para pelear y para discutir. Porque eso es lo que aprendieron en el seno del hogar. ¿Sabías eso? En muchas ocasiones culpamos al padrecito, a los catequistas, a los servidores que no hacen bien su trabajo, que no dieron el retiro bien. Una recomendación, y era de las pocas recomendaciones que doy. Recuerdo en los retiros de jóvenes siempre les decía cuando los papás llegaban a recoger a los hijos, no les vayan a decir, ¿y eso te enseñaron en el retiro? ¿Y a poco eso aprendiste en el retiro? Porque lo sacabas, hermano. Los jóvenes que me he encontrado en los retiros, lo único que ocupaban es un abrazo de papá. Es un te quiero de papá. Es un todo va a estar bien de papá. Es un aquí estoy tu papá y tu mamá para sostenerte. Esa es una iglesia doméstica. Donde tú sabes que tu hijo, tu hija pueden contar contigo. ¿Cuántos papás no conozco que no bajan a sus hijos de mensos, de tontos, de buenos para nada? Y lo he escuchado. Ahí no se está fomentando la fe. Claro, hay que corregirles. Claro, hay que enseñarles. Claro que si se van a caer hay que ayudar a levantarles. Pero no hay que pisotearles. Pero no hay que insultarlos. Pero no hay que decirles esto o lo otro, hermano. Ahí nos está transmitiendo la fe en Cristo Jesús. Dice la iglesia que los padres, papá y mamá, especialmente papá como varón, debe de predicar con el ejemplo y con la palabra. Amén. ¿Qué ejemplo le damos al hijo cuando tú no te hablas con tu hermano de sangre? Y no vayas a la casa de tu tío fulano porque ese hijo de no sé qué me las pagará y me hizo esto y me hizo el otro. ¿Qué ejemplo estamos enseñando? Estamos enseñando a odiar. A que a la propia familia se le puede odiar. Dice la palabra de la iglesia, hay que enseñar con ejemplo y con palabra. Y hermanos y hermanas, esto también es para mí.
Para mí que tengo hijos pequeños también. Amén. Había en los años 80, creo, no recuerdo muy bien, habría un gran predicador que tenía el don de sanación y que se la pasaba viajando por muchos países. El Señor lo utilizaba grandemente a este hombre para sanar a los enfermos. Y él predicaba cada 8 días predicaba este hombre. Pero cuando, a pesar de que era muy famoso, muy querido y muy aclamado por muchas personas, por el gran don y carisma que él tenía para llevar la palabra, cuando este hombre llegaba a casa, cuando este hombre llegaba a su hogar, este hombre se dedicaba a ser papá. Se dedicaba a hacer iglesia en su casa. Y sí, podía andar en todos los lugares, del mundo, pero en casa este hombre era papá. Amén. Y entonces un día que la hija, una de sus hijas, no podía dormir, va y le dice a su mamá: hija, tienes que dormirte porque yo tengo muchas cosas que hacer. Y la hija dice: ok, mamá, voy a intentar dormir. Trata de dormirse. Pasan 5 minutos y se levanta la niña y va y le dice: mamá, no puedo dormir. Así sucedieron 1 o 2 o 3 veces. A la 4ª vez, mamá le dice: hija, tienes que dormirte. Yo tengo muchas cosas que hacer. Dice: para que te puedas dormir, te voy a invitar a que ores con papá Dios. Dice: órale a papá Dios para que puedas dormirte, le dice mamá. Y dice la niña: ok. Se va la mamá a seguir haciendo sus quehaceres y entonces la niña se pone en posición de oración y comienza a hablar con alguien. Pasan 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Y la mamá se le hizo curioso y dijo: wow, ahora sí se durmió. Y como las mamás son curiosas, ¿quién dice amén? Las mamás que están ahí. Va la mamá a la habitación, abre la puerta y su hija estaba hablando con alguien. Todavía no se dormía, pero estaba en silencio, en paz, conversando con alguien. Y entonces le dice, al terminar la oración, le dice: hija, ¿qué haces? Dice: estoy hablando con Dios, no me interrumpas. Le dice, y las mamás, como son más curiosas, amén, va y le dice: hija, ¿pero qué estás haciendo? Dice: estoy hablando con Dios. Y le dice: oye, a ver, platícame, ¿cómo es Dios? Le dice: no te puedo decir. Dice: no me interrumpas, estoy hablando con Dios. Y le dice la mamá: ándale, mi hija, dime cómo es Dios, ya que estás hablando con él. Y le dice la hija: Dios es como mi papá. Dios es como mi papá. Porque este hombre, gran predicador, hermano, era famoso, era aclamado, pero cuando él estaba en casa era papá. Era papá. Era amoroso, era cariñoso y no le importaba predicar por todo el mundo. Cuando él llegaba a casa, él era papá. Y la niña relacionó a Dios con su papá. Hermano, porque a veces somos muy amables en la comunidad, somos muy amables en el trabajo, somos muy amables con el jefe, pero llegamos al hogar y nos convertimos en otra persona. Llegamos gritando, llegamos exigiendo. ¿Cuánto varón no me he encontrado que ni el plato levanta, que ni el plato lava, que espera que todos se lo sirvan en el plato? Y somos muy servidores, y somos muy de iglesia, y somos muy predicadores. Y llegamos a casa maltratando, exigiendo, y mira, no levantaste esto, y no recogiste el cuarto, y mira esto, y mira lo otro. Pero este hombre predicador, cuando llegaba a casa, a pesar de lo aclamado que era, él era papá. Él era un padre amoroso. Y eso es lo que nos invita a la iglesia en esta tarde, a través de su palabra y a través de la palabra de Dios. A ser faros de luz para nuestros hijos, a ser faros de esperanza para la esposa, a ser faros de alegría para nuestra familia.
Va a decir el papá, pero yo me la paso trabajando. Está bien, hermano, pero no todo, súbele volumen, no todo en la vida es el trabajo. No todo en la vida es el trabajo. La palabra de Dios dice, hay tiempo para todo. Si yo, algo de las muchas cosas que disfruto mucho con mi familia es estar en familia. Y mi hija, la más pequeña, ya se está acostumbrando y dice, let's have a family day. Vamos a tener un día en familia, dice la niña chiquita. Cuando salimos a caminar, y te digo un secreto, no se necesita gastar dinero, hermano. Una caminata al parque, una nieve de $5, una caminata en la bicicleta, no se necesitan grandes cosas para ser faros de luz en medio de tanta oscuridad con tu familia. Amén. Simplemente prende el carro. Yo sé, varón, yo sé, querida mujer, que estás cansada del trabajo. Yo sé, pero si no somos iglesia en la casa, nuestros hijos lo van a resentir. Nuestros hijos lo resentirán. Y yo sé que para muchos van a decir, para mí ya fue tarde. Pero para Dios nunca es tarde. Amén. Yo no les puedo hablar al hijo del amor de Dios si no demuestro el amor. Yo no les puedo hablar de la misericordia de Dios si no soy misericordioso. Yo no les puedo hablar de que Dios perdona si no perdono. Amén. ¿Cuántas veces no vamos al supermercado? Y este ejemplo ya lo he dado. Y llegamos el carrito de la mercancía y vamos y los aventamos donde sea. Al cabo, otros lo van a recoger. ¿Y por qué no le enseñamos al hijo? Mira, este carrito se pone aquí con palabra y con ejemplo. Amén. Con palabra y con ejemplo. Dice la iglesia en el numeral 1657, que en la iglesia doméstica es aquí donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia. Oiga, varón, oiga tu hombre que estás ahí. No solamente con ganar dólares, no solamente con traer el pan a la casa. Tú, mi querido hermano varón, eres el sacerdote de la iglesia doméstica, o sea, de tu casa. Yo sé que estás cansado del trabajo, yo sé que te fue como en feria en el trabajo, pero tú eres el sacerdote, y así como le exiges al padrecito de la parroquia, así la palabra te exige hoy a ti, me exige hoy a mí. Numeral 1656, aquí lo tienen ya apuntado. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos y de todos los miembros de la familia. En la recepción de los sacramentos, en la oración, en la acción de gracias, con el testimonio de vida de una vida santa, con la renuncia y con el amor que se traduce en obras. Mi querido hermano varón, si tú no comulgas, ¿cómo va a comulgar tu hijo? Si tú no haces hasta lo imposible por ir a misa, ¿cómo tu hijo va a ir a misa? Aunque sea por tradición, pero que vaya, mi hermano. Si tú, como es padre, como madre, no vas a misa, no le inculcas a ir a misa, tus hijos jamás conocerán de la misa. Y la catequista y el padrecito no podrán hacer mucho si no se empieza desde el hogar. Me van a decir unos, oye, pero mi hija cuando va a misa se la pasa corriendo, se la pasa gritando. No pasa nada. No, pero acostúmbralos, hermano, a que sepan en qué lugar están. Mis hijos, a las primeras veces que los llevábamos, no, ni escuchábamos nosotros la misa por andarlos correteando. Nos teníamos que ir al cuartito, ¿no? A una capillita pequeña. Pero se acostumbran que llueve o truene, los domingos es lugar de ir a la Santa Misa a darle el culto al Señor, a darle toda la gloria y la honra al Señor. Dice la palabra de la iglesia que los papás, que papá, que mamá son los sacerdotes que tienen que inculcar los sacramentos, la oración, la acción de gracias, el testimonio de vida santa, la renuncia a las cosas del mar
y el amor que nutre todas las demás cosas. Querido varón, tú que me estás viendo y que le dices a tu hijo, vete a misa, pórtate bien, pero se lo dices con un jarro de cerveza en tu mano, no creo que te vaya a hacer mucho caso. Amén. Porque los hijos, ya lo han dicho los psicólogos, son esponjas que aprenden más que de la palabra, del ejemplo. Del ejemplo. Dice el mismo numeral de la iglesia: el hogar es la primera escuela de vida cristiana y la escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende, número 1, hermanos, en el hogar, la paciencia, el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y de la ofrenda de la propia vida. En el hogar, mi hermano. Amén. Todo esto primero se aprende en el hogar. Y yo sé que al final nuestros hijos toman sus propias decisiones. Pero ya les dimos la base por la cual, te digo un secreto, algún día ellos retornarán. Algún día ellos volverán y sabrán que papá y mamá, ¿sí o no? ¿Tú no te acuerdas, mi hermano y mi hermana, de nuestros abuelos, cómo nos inculcaban la fe? Y después de casados, hasta este momento, todavía nos estamos acordando. Así tus hijos se van a acordar. Quizás no lo vas a ver el fruto ahora, pero ya sembramos la semilla. Hermanos y hermanas, no le echemos la culpa al padrecito, al catequista, que la catequista no le enseñó la oración se enseña en casa. Si no ven a papá y a mamá hacer oración, jamás van a aprender ellos a orar. Aunque sea una oración pequeña, más al ratito vamos a hablar sobre eso. ¿Dónde se aprende la paciencia? Dice el catecismo, en el hogar. Si papá es de esos que va manejando y el carro se le pone enfrente y lo rebasa y es desesperado y se enoja y porque no pueden salir todos rápido del hogar y ya está desesperado, el hijo va a ser desesperado. Y esa es una cadena. Si papá, si mamá son desesperados, los hijos saldrán desesperados. Dice la palabra de la iglesia, en el hogar se aprende la paciencia a esperar. El gozo por el trabajo. Amén. El gozo por el trabajo. Por salir a trabajar. Por salir a ganarse ese dinerito. El amor fraterno. El perdón generoso. Y sobre todo el culto a Dios. El culto a Dios. Muchas veces me van a decir los hermanos, oye, pero ¿no tenemos que estar metidos todos los días en la iglesia? Claro que no, porque somos laicos, no podemos vivir en la iglesia. Nuestro lugar está en el hogar. ¿Y cuántos no hemos aprendido en esta pandemia a ser iglesia doméstica en la casa? Yo conozco mucho servidor que es simplemente servidor de parroquia. Son amables en la parroquia, son serviciales en la parroquia, les gusta servir en la parroquia, pero se les olvidó servir en la iglesia doméstica de su hogar. Y mucho servidor, ahora que estuvieron cerradas las iglesias, entró en conflicto porque no sabía dónde servir. Te digo una cosa, en el hogar. En el hogar, mi hermano. Ahí en tu casa. Sacando a tus hijos a dar un paseo, a dar una caminata, a tomar una nieve, a caminar alrededor del campo. En el hogar también es iglesia, parroquia, iglesia doméstica. Cada uno de nosotros, dice la palabra de la iglesia, que los padres de familia son los sacerdotes, hermano. Tú, varón, que estás aquí escuchando, tú eres sacerdote de tu iglesia. Y si no está llegando la fe es porque tú no estás haciendo el trabajo que te corresponde como hombre. Aparte de trabajar, tú eres de ti debe nacer. Familia, el domingo vamos a la iglesia. Que trabajas, le buscas la manera, la miras en internet, yo no sé tú,
pero tú le haces la lucha de ir a la Santa Misa el domingo. Que los hijos aprendan que lo más importante el domingo es ir a la Santa Misa. Cuando estábamos en el tiempo de pandemia, bueno, que todavía estamos, pero la iglesia estaba cerrada por más de 3-4 meses, nosotros los domingos en mi casa, en el hogar, para vivir la misa de una manera más adecuada, nos levantábamos como cada domingo, limpiábamos la sala, poníamos un altar, poníamos la computadora en medio, poníamos sillas alrededor como si fuera una iglesia, nos cambiábamos, hermano, como si fuéramos a ir a misa, para darle el lugar adecuado que se merecía el Señor el día domingo. Decía nuestro sacerdote, aunque no vengan a misa presencial, el día domingo sigue siendo día de el Señor. Y recuerdo que nos cambiábamos, nos poníamos, nos bañábamos, lo normal, que íbamos a misa para sentarnos, para darle el culto especial al Señor. Pero si el papá el domingo quiere descansar, quiere ver el fútbol, quiere irse con los amigos, pues no está cumpliendo su labor como bautizado y como sacerdote de su hogar. Amén. Como sacerdote de su hogar. En los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, en el testimonio de vida, es donde los papás deben de estar presentes. Una vez fui a confesarme y miré una escena maravillosa que tocó mi corazón. Miré a un papá, un padre de familia, me acuerdo que fue aquí en Santa María. Miré a un papá con 2 o 3 hijos, no recuerdo cuántos eran. Y el papá llevó a sus hijos al confesionario y también él después entró a confesarse. ¡Qué maravilloso, hermano! Que el papá, que tú como padre, ponemos el ejemplo y llevamos, pero también nos confesamos. Amén. Nos confesamos también y damos ejemplo en los sacramentos, en la oración. ¿Cuántos conocen al gran predicador Josué David de Guatemala? Josué David cuenta que un ejemplo que le marcó su vida para siempre fue a ver a su papá a las 3 de la mañana orando y leyendo la palabra de Dios. Ese ejemplo cambió su vida para siempre. Y de ahí él sintió la vocación de seguir al Señor. Amén. Viendo a papá y a mamá leyendo la santa y bendita palabra en la madrugada. Queridos hermanos, pues el hogar es la primera escuela de la vida cristiana. Es donde se aprende a perdonar. La iglesia doméstica, como dice el catecismo de la iglesia, es donde se comparte la oración, actividades, alegrías, tristezas, sueños, ideales y también los anhelos. Donde se comparten en el hogar. Y querido varón, empiezan por tú y yo poniendo el ejemplo. Las cosas de la iglesia no solamente son para las mujeres, mis queridos varones. Tú como sacerdote eres el primer ejemplo. Amén. Lo que hagan tus hijos, harán todos los demás. Perdón, lo que haga el papá, harán todos nuestros hijos. Debemos de dar siempre ese ejemplo de vida cristiana. Amén. La iglesia nos llama, la palabra nos invita, hermano. Dice, el que no se preocupa de los suyos. Y sí, hermano, les diste comida, les diste sustento, les diste un techo. Pero ¿dónde quedó la fe? Y dice la palabra de Dios, sin fe nadie puede agradar a el Señor. Sin fe nadie verá al Señor. Y aunque les demos comida, sustento y todo lo demás, papá, hombre varón que me miras, que estás ahí escuchando, la fe debe entrar por nosotros primero. Primero. A mí me encanta cuando veo en la parroquia a familias completas llegar a la Santa Misa. Papá, mamá y todos los hijos. Es maravilloso ver familias. Porque muchas veces dicen, es que la iglesia,
la misa en español es más ruidosa. ¿Por qué? Porque vamos en familia. Muchas veces los anglosajones, los americanos, ya van los ancianos o van los que están más o menos en cierta edad, pero sin sus niños. Nosotros como hispanos vamos en familia, vamos en bola, vamos 3, 4, 5 chiquillos, ahí vamos todos en familia. No le hace que a veces estén dando lata a los niños, pero hay que llevarlos, que se acostumbren de que el domingo es día del Señor. Amén. ¿Quién dice amén? Vamos a luchar, hermano, luchar por la familia, luchar con el ejemplo, sobre todo la palabra, pero también el ejemplo. Como te dije al principio, yo no te estoy dando consejos, yo estoy tomando del catecismo y de la palabra porque también son para mí. Porque yo te digo una cosa, sí intento y lucho y a veces me equivoco, pero sí hay que intentarle. Amén. Hay que intentarle. Ante todo esto, hermano, ¿cómo podemos cultivar la fe en la iglesia doméstica? ¿Cómo podemos fomentar la fe en la iglesia doméstica? Los hijos también, conforme crecen, se convierten en protagonistas y pueden ayudar y motivar a los padres y a los hermanos para cada día ser más fieles a los compromisos bautismales. Número 1, hay que hacer lo posible, hermano, por orar en familia. Amén. Yo sé que cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo porque tengo niños pequeños. Lo que ha dejado esta pandemia en mi familia de muchas cosas buenas es rezar el rosario. Aunque a veces mis hijos no aguantan, aunque a veces yo también no aguanto, aunque mi niña anda corriendo con el rosario por todos lados, después de un día cansado, el niño se queda dormido, papá se queda dormido, o todos los demás, mi niña que anda rezando con cada misterio corriendo, pero hay que fomentarlo, hermano. Hay que fomentarlo. Un hábito que tenemos nosotros es que nos subimos al carro y hacemos una oración en familia. Vayamos a donde vayamos. Hay que fomentar la oración en la familia. Orar para que los hijos vean que hay que hacer oración. Que vean que los padres son personas de oración. Cuando los hijos están en el carro, ahí hay que aprovechar para hacer una oración. Antes de comer hay que hacer oración. La oración en la vida familiar tiene diferentes formas. Puede iniciar con breves oraciones, oraciones pequeñas, el rosario, qué sé yo, un misterio del rosario solamente, pero hay que fomentar la vida de oración en la familia. Antes de comer, antes de viajar, cuando dejas a tus hijos en la escuela, ahora que ya van a entrar muchos, mi hijo ya entró a la escuela, para gloria de Dios. Antes de dormir, aunque sea una oración pequeña, ellos no van a orar como uno de grande, hermano. Ellos no se van a poner a orar como nosotros, levantando las manos, invocando al Espíritu Santo, probablemente no. Pero una pequeña oración, una oración pequeñita, que ellos sepan, que ellos conozcan. Recuerdo que mi niña, y no me pongo como ejemplo, hermano, porque me falta mucho, pero algo que mi niña se aprendió fue una oración en inglés, que en español se traduce, mi esposa se la sabe mejor, Lovely Lady Dressed in Blue, ¿verdad? La hermosa mujer vestida de azul. Y me acuerdo que la lee la niña, se está corriendo, está yendo para el otro lado, pero es una oración que le gustó y nos encanta escuchársela a ella. Pero tiene que vernos a los demás que se hace oración. Mis niños ya saben que el jueves es día de oración con el grupo de oración. Y ya saben que a las 5 o 6 empezamos a poner la mesa y dice mi niño, ya sé, hoy es jueves del grupo de oración. Ya sabe que ese día se hace oración en grupo. Aunque ellos no participen tanto, pero porque están chiquitos, pero están allí escuchando, hermano. Pero lo principal, que estén rodeados de oración. Amén. ¿Cómo podemos cultivar la fe en la iglesia doméstica? Aprendiendo la fe en la familia. Aprendiendo la fe en la familia. ¿Cómo es esto? De vez en cuando ir
a la Santa Eucaristía, perdón, a los congresos en familia juntos, a la Santa Eucaristía todos los domingos, cuando puedas, todos los domingos, a escuchar la palabra. Cuando se abran los grupos de oración, ir al grupo de oración en familia. No importa que los niños estén corriendo, obviamente tampoco los vamos a dejar correr en el altar, pero obviamente, hermano, con prudencia, pero llevarlos, amén, que estén alrededor de la iglesia. Cuando hay actividades de la iglesia, que estén allí aprendiendo la fe, escuchando la fe. Que escuchen que mamá y papá van a la Santa Iglesia. Que te vean leyendo la palabra de Dios. Que te vean escudriñando la palabra. Que te vean escuchando una predicación. Que te vean que estás empapándote de la fe, mi hermano. Porque te digo una cosa. Si en tu carro, si en tu televisión solamente ven narcoseries, narcocorridos, eso es lo que van a aprender. Eso es lo que se van a llevar. Eso es lo que a ellos les vamos a inculcar. Lo que te vean hacer es lo que ellos van aprendiendo. Y ahora van a empezar a cantar que es que la chona y que es que la rata de dos patas, porque es lo que miraron, escucharon a papá y a mamá escuchar en su radio. Pero al contrario, si te si te ven escuchar cosas adecuadas, cosas del Señor, cosas que ayuden en la fe, eso se les va a ir quedando. Amén. Amén. ¿Cómo podemos fomentar la fe en la familia? Intentando vivir el evangelio en casa. Dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es una fe muerta. Que te vean que estás intentando vivir el evangelio. Que vean que estás intentando dar testimonio, que estás dejando de tomar, que eres amable, que vas al supermercado y das el paso, guardas el carrito, dices gracias, pides perdón, que cuando hubo una discusión con papá o con mamá, se reconcilian, intentando vivir el evangelio en casa. Amén. Intentando de que das la ofrenda a la iglesia, de que eres caritativo, de que si alguien te pide ayuda, tú se la atiendes. Todo eso, los hijos lo van viendo y lo van aprendiendo. Intentando vivir el evangelio en la casa. Amén. Dice Marta, el testimonio arrasa. Amén, el testimonio arrasa. Pero si salimos de la iglesia y gritándole a medio mundo que por qué no se adelantan, que por qué manejan tan despacio, si nos escuchan, estar discutiendo a cada momento con la esposa, con el esposo, eso es lo que van a aprender, hermano. Por eso mucho joven no se quiere casar, porque dicen, si así le fue a mi mamá, si así le fue a mi papá, ¿para qué le voy a entrar yo? Amén. Viviendo el testimonio, el evangelio en la casa. Número 4. ¿Cómo podemos fomentar vivir la fe en el hogar? Pasando tiempo juntos, mi hermano. Para ti, servidor que estás escuchando, no todo es estar en la iglesia. A mí me costó trabajo aprenderlo y esta pandemia me lo ha enseñado. Yo andaba para arriba y para abajo, ¿verdad? Un retiro, que una junta, que esto y que el otro. El día que se terminó, que se canceló esto por el momento, me quedé en la casa y me decía mi esposa, tú no sabes, tú no estás acostumbrado a estar aquí. Entre semana. A pesar de que pasamos tiempo juntos, a pesar de que salimos bastante con mis hijos y mi esposa, yo me la pasaba bastantes días en la iglesia. Trataba de balancearlo, sí, claro que sí, pero también había veces que me ganaba un poco las ocupaciones. ¿Qué me ha dejado esta pandemia también? Pasar más tiempo en el hogar, disfrutar del hogar, disfrutar de los hijos, mirar una película juntos. Algo que hacíamos yo y mi esposa también durante esta pandemia era cada noche después de dormir a los chicos, mirar una película juntos. Por más de principios de la pandemia era lo que hacíamos en la noche.
después de nuestro momento de oración, ver una película juntos. Pasar tiempo juntos en familia. A mí me encanta ver en internet a las familias que se van de paseo, que se van a comprar algo, que se van al parque a tomarse un helado. No se necesita gastar dinero, hermano. ¿Sabes algo que hacíamos también en la pandemia? Después de vivir la misa aquí en la casa, en la sala, verla por internet, nos íbamos a un parque, comprábamos unas chips y una soda, unos juguitos y nos íbamos al parque. Pasar tiempo, dice Marisela, ir a pescar aunque no pesquemos nada. Exactamente. Pescar no es lo mío, hermano, amén. Pero mi hijo quería pescar. Órale, pues fuimos y compramos las cañas para ir a pescar. Lo importante no es lo que uno pesca, amén, sino pasar tiempo juntos. Pasar tiempo juntos, amén. Estar juntos en familia. Eso, ya he escuchado mucho testimonio de mucho papá, que sus papás, bien servidores, se la pasaban en la iglesia y nunca tenían tiempo para sus hijos, ni para ir a ver una película. Y ahora muchas veces sus hijos no quieren saber nada de la iglesia porque les robaron a sus papás. Hay que pedir discernimiento. Hay que tener también un balance, porque hay que servir también en la iglesia, pero sin descuidar a los nuestros, sin descuidar a los de nuestro hogar. Disfrutar el hogar, disfrutar cuando estás en casa, disfrutar cuando vas a servir a la iglesia. Amén. La una cosa no está opuesta a la otra, van de la mano con un balance y discernimiento adecuado. Pasar tiempo juntos, hermano. Dice el Papa Francisco, para ir terminando: tengo una costumbre, dice el Papa Francisco, cuando confieso a un padre o a una madre que tiene hijos pequeños y también grandes, pero pequeños sobre todo, les pregunto si juegan con ellos. Los valores se transmiten jugando. Papá y mamá que estás escuchando, y va para mí también, los valores se transmiten jugando. Dice el Papa Francisco: ¿tienes tiempo para tirarte al suelo y hacer algo con tu hijo o con tu hija? Eso es grande, dice el Papa. No puedes saber perder el tiempo con tus hijos. Este es el dialecto del amor que transmite todos los valores de la fe. Todos los valores de la fe. Dice el Papa Francisco: pierde el tiempo con tus hijos. Tírate al suelo. Ve al parque. Siéntate a perder el tiempo con ellos. Ahí es donde se transmite los valores de la fe. Yo sé cuántos papás no están escuchando que hubieran deseado haber conocido del Señor para aprovechar a sus hijos, para aprovechar el tiempo de sus hijos. ¿Cuántas personas no conozco aquí en Estados Unidos que vienen al país buscando el sueño americano y por los dólares se pierden sus hijos? Se pierde la familia. ¿Cuántas personas no conocemos que nunca se han sentado a escuchar a su hijo? A escuchar al joven sediento de amor, al joven sediento de papá, al joven sediento de mamá. Yo sé que papá está muy cansado. Yo sé que mamá puede estar muy cansada. Trabajó en el hotel, trabajó limpiando casas. Pero dice la palabra del Señor: tómate el tiempo de perder el tiempo con tus hijos. Yo recuerdo cuando salía a los retiros y llegaba cansado a la casa, después de un retiro, de estar todo el rato parado y todo eso, pero llego a la casa y los niños quieren jugar, y en la casa tengo que ser papá. Sí, afuera en el retiro puedo ser el servidor o el predicador, pero en casa estoy llamado a ser papá, a sentarme en el suelo y perder tiempo con los hijos. Pero dice el Papa, no se pierde, se invierte, se invierte.
se invierte. Amén. Quiero terminar con unos consejos del Papa Francisco sobre la familia. Dice el Papa Francisco para todos los matrimonios que me están escuchando, a todos los que están casados, a los recién casados y a los que ya tienen tiempo. Dice, no importa que de vez en cuando vuelen unos platos en la casa. Amén. No importa que de vez en cuando discutas con la mujer, no se pongan de acuerdo. Pero dice el Papa Francisco, pero que nunca acabe el día sin hacer las paces. Dice, nunca. Dice, no importa que a veces vuelen los platos, pero que nunca se acabe el día sin hacer las paces. El Papa Francisco el 2 de abril del 2014 decía, para hacer las paces, matrimonios que me escuchan, para hacer las paces no hace falta llamar a las Naciones Unidas. No hace falta llamar a las Naciones Unidas. Basta un gesto pequeño, una caricia, un bueno, un adiós o un hasta mañana, y mañana comienza el día de nuevo. Mañana comienza el día de nuevo. Todos tenemos o podemos equivocarnos, pero que no pase el día, dice el Papa Francisco, sin pedirse perdón, y el día de mañana volvemos a comenzar. Amén. Dice el Papa Francisco también, en uno de sus consejos, no es para ponerla en una estantería, sino para tenerla en la mano, o sea, la palabra de Dios. Es para leerla a menudo, todos los días, ya sea individualmente, en grupo, marido, mujer, padres e hijos, tal vez por la noche, sobre todo los domingos. Así la familia camina con la luz y el poder de la palabra de Dios. Y el poder de la palabra de Dios. Dice el Papa Francisco, el viaje está lleno de desafíos, de cosas difíciles, de conflictos. Dice el Papa, pero así es la vida y hay que darle para adelante. Amén. Y hay que darle para adelante. A los que son papás, a los que son mamás, a los que eres papá, mamá soltera, el Señor nos ha dado la misión, nos ha encargado la misión de llevar al esposo, de llevar a la esposa, de llevar a los hijos al cielo, mi hermano. Y nos va a pedir cuenta de ello. Por eso nos da la pauta, nos da los consejos, nos da la palabra para nunca descuidar de los suyos. No es normal que la hija le tenga que decir al papá, vaya a misa, vaya a misa. Al contrario, eres tú, varón, eres tú, papá, mamá, quien debe de llevarlos. Yo sé que cuando ya crecen adultos, ellos toman su decisión, pero tú y yo ya les inculcamos el camino. Al final ellos deciden, pero ya les pusimos la base en la fe. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, tú y yo estamos llamados, pues, a ser los sacerdotes de nuestro hogar, sacerdotes de la iglesia, a ser las personas que transmitan la fe en el hogar. La fe comienza desde el hogar. ¿Cuánto joven no he escuchado que dice, mi papá y mi mamá, que es muy servidor, muy servidora, y mira cómo se porta, y mira cómo le habla a mi mamá? Por eso mucho joven no quiere saber de la iglesia, porque no hay testimonio de papá y de mamá. Hoy, hermanos y hermanas, la palabra, la reflexión, la iglesia nos invita a vivir como verdaderas iglesias domésticas.
donde hay perdón, donde hay reconciliación, donde hay fe, donde se ora, donde juntos como familia se busca el bien común. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Ahí donde tú estás, mi hermana y mi hermano. Si está tu familia, tu esposa, tu esposo, te voy a invitar a que se tomen de la mano. Si ha habido alguna rencilla, alguna discusión, si tú, papá, como varón, has quedado a deber, porque te enfocas en la música, en el fútbol, en tu pasatiempo, en el vicio, y estás quedando a deber para guiar a tu familia, hoy te quiero invitar a reconciliarte. Hoy te quiero invitar a arrepentirte. Hoy te quiero invitar a volver a los pies del Señor. Quizás no fuiste tú quien le enseñó la primera oración a tu hijo o a tu hija. Y hemos quedado a deber, hermanos y hermanas. Hoy yo te quiero invitar a que ahí donde tú estás, con tu esposa, con tu esposo, lleguen a un acuerdo, se reconcilien, sean un equipo para guiar en la fe, para guiar en la fe a los hijos. Tomen la decisión de ir a la Santa Misa cada domingo, cueste lo que cueste. Ustedes van a ver la bendición que traerá sobre sus vidas. Querido varón, si tú no puedes dejar el alcohol, hoy en el poderoso nombre de Jesús, toma la decisión de dejar el vicio para que tus hijos vean tu ejemplo. Tú, querido hombre, que te cuesta trabajo llevar a tus hijos a misa, ¿cómo es posible que tus hijos te tengan que decir: ¿ya fuiste a misa, papá? ¿Ya fuiste a misa, mamá? ¿Ya fuiste a misa? ¿Estás yendo a misa? Hermanos y hermanas, el varón es el que guía a la familia para ir a misa. Si papá y mamá no hacen el intento de ir, los hijos no van a ir. El domingo es el día del Señor. ¿Y cuántos hemos dejado el día del Señor como ahí se va? Muchos se caen en la mentira de Satanás que dicen: ya trabajé toda la semana, el domingo me lo merezco para descansar. Sí, pero después de ir a misa, hermano, después de recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, después de escuchar la palabra, después de darle culto a el Señor. Querido papá, querida mamá, ¿y dónde tú estás? Te invito a que le hagas una oración al Señor y le digas: Señor, dame tu gracia de vivir la fe en el hogar. Dame tu gracia, Señor, de poder ser, Señor, fiel al llamado de ser sacerdote de mi hogar. De que llueve, truene o pase lo que pase, guíe a mi familia hacia la Santa Iglesia, hacia la Santa Eucaristía, que los guíe en la fe. Padre Santo, te pedimos que con el testimonio de cada padre de familia, de cada madre de familia, cada hijo sea guiado en la fe. Porque te digo una cosa, hermanos, si no los guiamos tú y yo, alguien más los va a guiar por otro lado. Si tú no le dices que los amas, alguien más se los va a encariñar. Si tú no le dices al hijo, a la hija cuánto valen, alguien más le va a enseñar el valor que no es. Si tú no le dices que tiene un padre, una madre que está para ayudarle, alguien más se va a acometer a querer ofrecerle su ayuda de muchas otras maneras inmorales o no cristianas. Hermano y hermana, el mejor proyecto de vida es llevar a papá, es llevar a los hijos a la santidad. El mejor proyecto, la mejor inversión no es ganar los dólares,
no es ganar el sueño americano, al contrario, es educar, guiar y compartir la fe en la familia, en los hijos. Yo sé que algunos son rebeldes, yo sé que algunos no entienden, pero hay que intentarlo, mis hermanos. Hay que luchar por todos los medios evangélicos y hacer el intento de cultivar la fe en la familia. Hay gente que dice, no alcanzo a ir a misa. La puedes ver en internet, la puedes ir temprano, levantarte temprano, pero hay que hacer lo posible. ¿Cuánta gente no me encuentro que quisiera que sus hijos ya no volvieran al catecismo, que no fueran a la confirmación o que hicieran la confirmación express? Una vez aquí en el valle vino un obispo falso que estuvo confirmando por $100 y la gente se dejó ir porque era fácil. Paga $100, te lo confirma en el parque, te da la boleta y no tienes que tener los 2 años de formación. ¿Por qué? Porque mamá y papá quieren las cosas fáciles. Y en la fe, hermano, no sucede así. Ahí donde tú estás, hermano y hermana, yo te quiero invitar a que le pidas la gracia al Señor. Le pidamos juntos, yo también, la gracia al Señor de caminar juntos con nuestro Padre Dios, de amarnos como familia, de buscar la sanación de la familia, de buscar la restauración de la familia. Ahí donde tú estás, de buscar, querido hermano, la sanación, restauración, liberación de la familia. Señor, quiero pedirte por cada familia que está escuchando este mensaje y todas las que van a escuchar el mensaje de salvación. Que el padre deje de tomar, Señor. Que la mamá deje de estar en el teléfono. Que atiendan a los hijos. Que cultiven la fe. Que los lleven a la Santa Misa. Que se entreguen a la iglesia. Que los lleven a los sacramentos. Que busquen. ¿Cuánto joven no conozco que ni siquiera ha sido bautizado porque papá o mamá no tienen para la fiesta? Tener fiesta, hermano, no es requisito. Lo importante es que se consagre como hijo e hija de Dios. Señor Jesús, Padre bueno y santo, bendice a cada hogar, bendice a cada familia, bendice a cada persona aquí conectada, bendice a cada padre de familia, libera a cada padre de familia que está metido en las drogas, en el alcoholismo, en la pornografía, en la desobediencia, en la irresponsabilidad. Señor, te pido también por cada madre, Señor, que lucha, que trabaja y que quiere guiar a su familia en la fe. Señor, bendice cada hogar, bendice a cada familia, a cada mamá, a cada papá que lucha genuinamente, que lucha de buen corazón el tratar de inculcar la fe en sus hijos. Señor mío, Padre mío, bendice a cada hogar, a cada familia, a cada persona ahí que está conectada y a todas las que van a escuchar este mensaje, Señor. Que la familia sea un núcleo de oración, que sea una escuela de la fe, que sea una escuela de evangelización en cada hogar, con el ejemplo, con la palabra, con el testimonio, con las obras, Señor. Señor, que cada varón que esté escuchando tome su responsabilidad de ser sacerdote de su hogar. Y que no solamente se escondan de que la mujer va, que la mujer es la que ora, que la mujer es la que va a la iglesia. Tú, varón, toma tu responsabilidad como sacerdote de tu hogar. Bendito sea, Señor.
Bendito y alabado seas, Señor. Te pedimos por todas las familias, por todos los matrimonios, especialmente los que están pasando momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de tribulación, momentos de angustia, los que están pensando en separarse, los que están teniendo crisis, los que están enfermos, los que tienen hijos rebeldes, los que tienen hijos metidos en drogas, los que tienen hijos en vicios, los que están pasando por rebeldía, los que tienen adolescentes, los que tienen hijos pequeños, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por cada hogar, por cada mamá, por cada papá, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendice a cada mamá, Señor. Bendice a cada papá. Que donde hay discordia, haya reconciliación. Donde hay problemas, Señor, haya soluciones. Donde hay heridas, haya sanación. Que cada hombre en esta noche se ponga de pie y tome la responsabilidad de ser sacerdote de su hogar. De ser sacerdote de su hogar. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Te pedimos, Señor, por cada hogar, cada familia aquí reunida, Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendice a cada familia. Bendice, Señor, a cada hogar. Abrázalos, restáuralos y libéralos en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Papá y mamá, y si has cometido errores, si has dejado de guiar a tus hijos, déjame decirte que hoy, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación de crisis, hoy es el mejor día para volver a comenzar. Nunca es tarde para comenzar a guiar a la familia en la fe. Amén. Aleluya. Amén. La familia es la iglesia doméstica que hay que cuidar, que hay que guiar y que hay que fomentar para llegar un día todos juntos al cielo. Amén. Aleluya. Amén. Ahí donde estás, hermano, dile gracias, Señor. Te pido por mi familia, por los míos, por mis hijos, por todos los de nuestro hogar, todos los de nuestra familia. Amén. Aleluya. Amén. Dice la hermana, bendiciones para usted, hermano. Gracias, hermana. También para usted, para todas las familias, para mis hermanos de Familias Unidas en Cristo, también bendiciones. Y hay que luchar todos los días por nuestra familia. Amén. Que nadie se dé por vencido, que no venga el enemigo a darnos por vencido por nuestra familia. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, por haberse quedado aquí conmigo. Gracias por este momento. Gracias por su presencia. Gracias por su oración. Espero el tema haya sido de bendición. Y si es de bendición, compártelo con otros hermanos para que llegue el mensaje. Hay mucho papá que necesita saber que estamos llamados a ser sacerdotes, que el núcleo de la familia es donde se comienza a germinar la fe. Amén. Saludo con mucho respeto y cariño a todos los que están ahí conectados. Recuerden que subo los videos también a YouTube, a mi canal de YouTube. Nos pueden buscar como Jesús Rangel para que tengan más acceso a ellos y los puedan compartir con aquel que necesite escuchar el bendito mensaje del Señor.
A todos los que se conectaron, les saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Muchísimas gracias. Para no hacer el video más largo, saludo a todos los que están ahí conectados. Bendiciones, mis hermanos. Y muchas gracias por conectarse. Y por otro martes más, reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Amén. Nos vemos el próximo martes, si Dios nos presta salud y vida. Gracias a cada uno de ustedes. Y nos vemos el próximo martes. Saludos a todos los que están comentando. Bendiciones, hermana Beatriz, hermana Marisela, Angélica, María del Rosario hasta Jalisco, hermana Emma también, Ángela, a mi esposa Erika, a Norma, a Luz Caudillo, hermano Héctor, a mi hermana de sangre Vero, a la hermana Berta, a todos hermano, gracias por sus oraciones, gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo martes. Amén. Dios les bendiga, Dios les cuide y estamos unidos en oración y en espíritu. Bendiciones, hermanos. Amén.